Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo Alberto Arene. A él le da risa mi expresión de que somos amigos desde que usábamos pantalones cortos en el externado, pero esa es la realidad que no podemos cambiar, ¿verdad? Así que le quiero dar la bienvenida a Alberto. Él, como expresidente de CEPA, creo que es una de las personas que puede emitir opinión interesantísima sobre lo que es uno de los puntos álgidos de la actualidad. Uno es la concesión del Puerto de la Unión, el contexto del Puerto de la Unión en el contexto regional, y por último la firma de Fomilenio 2, ¿verdad? Que muchos lo quieren agarrar como tabla de salvación, lo que no es, pero sí es importante analizarlo, especialmente en el contexto de Fomilenio 1, y que no se repitan los errores de ese proyecto. Así que bienvenido, Alberto. Gracias, Alfredo, es un gusto estar contigo y efectivamente de pantalones cortos, de eso hace ya varias décadas. Es un gusto estar de nuevo en tu programa y un saludo a la audiencia de este programa que ya cumplió 15 años. Casi 15 años. Alberto, ya enumeré los segmentos que quería tocar, así que el primero tú has escrito una serie de 4 artículos muy interesantes de por qué ha tardado tanto la concesión del Puerto de la Unión. Y me gustaría que empezaras tu análisis en el contexto de la modernización del Estado hace más de 20 años, ¿verdad? Porque sí creo que hay que ponerlo en contexto. Sí, yo creo que es bueno comenzar desde esa perspectiva de la nueva situación de la región centroamericana y del mundo en el contexto ya no solamente de la posguerra, sino de la globalización, que es el fenómeno de transformación económica más importante y que más influye en el destino de los países. Y si eso no se visualizó a tiempo y correctamente y no se hicieron los cambios debidos, entonces eso tiene grandes consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, estuvimos divididos, enfrentados en una guerra civil con todos sus costos y luego en la reconstrucción de la posguerra, pero tal vez no valoramos lo suficiente o no tuvimos toda la capacidad para ver que el país tenía que reconstruir su base material, productora y exportadora, tenía que insertarse a la nueva economía internacional en gestación, y creo yo que nos quedamos en mucho viéndonos el ombliguito todavía, ¿verdad? Jugando pispicigaña. Perú, Chile, que no tuvieron precisamente una guerra de estas dimensiones y un conflicto de estas dimensiones, aunque en el caso chileno acordémonos que hubo una situación conflictiva, difícil, pero bueno, ellos hicieron esta transición ya a partir del 89, y quienes llegaron tuvieron la visión de ver cómo modernizaban el país y vieron que el tema logístico... Bueno, el general Pinochet ya había modernizado al país. No en democracia, pero bueno, sí en muchos temas económicos, ¿verdad? Exactamente. Que por cierto, el nuevo gobierno no rompió, aunque le dio tal vez muchísimo más carácter social, etc. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Entonces, Perú y Chile vieron la importancia de la logística, de los puertos, de los aeropuertos, del ferrocarril, y de cómo eso era un tema fundamental para la competitividad. Pero ellos tienen recursos naturales, tienen minería, tienen tierra, etc. El Salvador no tiene nada de eso. El Salvador, de las pocas cosas en que los estudios han señalado que tendría una oportunidad, es en la logística. Y en eso que estriba precisamente una de nuestras potencialidades mayores, en eso el liderazgo político de este país
y la misma tecnocracia económica y de la burocracia no la vieron. Quiero comenzar por ahí. Y cuando se comenzó apenas a hablar de la necesidad de modernizar el puerto, porque con el estudio de los japoneses se vio que ya el puerto de Acajutla estaba agotado y ya se había iniciado con mucha fuerza lo que se llama la contenerización del comercio y del transporte mundial a partir del descubrimiento o la hechura de los contenedores como una forma de transporte de las mercaderías fundamentalmente en el mundo. Eso implica puertos especializados de contenedores y Acajutla ya no podía hacerlo, sino que sobre todo es un puerto diseñado para movilizar granel líquido y granel sólido. Desde el momento en que se inició esta visión hasta el momento en que va a ser concesionado y operado el puerto, habrán transcurrido un cuarto de siglo. Desde el momento en que se inicia la construcción hasta el momento en que va a tomar posesión la nueva operadora que gane la concesión, habrán transcurrido 11 años. Desde el momento en que se anunció, se inauguró falsamente el puerto de la Unión en enero del 2009, haciendo creer que estaba listo ya para operarse y concesionarse, y se ha alimentado esa creencia hasta el momento en que va a comenzar efectivamente a operar con una operadora, habrán transcurrido 7 años. Entonces, ¿vamos a aprender alguna lección de lo que ha sucedido o no? ¿O se van a comentar, o va a comenzar, o va a continuar este país comportándose como un país del tercero o del cuarto mundo, ¿verdad? Y por eso es que me pareció muy importante, como yo digo, tenemos una aproximación de frustración, de rabia, una aproximación emotiva respecto al puerto de la Unión. Y la gente dice, son unos incapaces, son unos corruptos, pero bueno, ¿cuál es la explicación de lo que ha sucedido? Y me pareció, y yo tampoco podría haber respondido esta pregunta si no fuera porque pasé durante 27 meses en la presidencia de CEPA y entonces me di cuenta de lo que había sucedido y de los errores que se han cometido. Y me pareció que era un deber de mi parte compartir con la ciudadanía, ¿verdad?, esta historia, y por eso escribí estos 4 artículos, Alfredo. Bueno, yo creo que tiene la puerta abierta para elaborar esos 4 artículos, porque después quiero pasar al contexto de la modernización alrededor del puerto, o sea, y el contexto regional, ¿verdad? Correcto. Fíjate cómo mientras el país se quedó balbuceando, ¿verdad? Porque el tortuguismo reumático de este país para ejecutar proyectos es una cosa impresionante, ¿verdad? Es impresionante. Y mientras estábamos en todo el proceso, bueno, se concesionó el puerto Quetzal en Guatemala, en la terminal de contenedores de Barcelona. ¿Se concesionó el puerto Quetzal o se concesionaron los servicios? No, se concesionó una terminal del puerto Quetzal especializado en contenedores. Se impulsó el proyecto del corredor interoceánico del canal interoceánico de Guatemala. Se concesionó... Bueno, que ese proyecto... Tiene problemas. No solo tiene problemas, sí, sino que de concepción, ¿verdad? Correcto, pero bueno, lo que te quiero decir es que de ahí se concesionó el puerto Cortés, se concesionó Puerto Moín en el Atlántico costarricense, y se inició, se modernizó y se está ampliando el canal de Panamá. Y por el otro lado, se inició pues todo el proceso hacia el canal interoceánico de Nicaragua. Entonces miremos cómo Centroamérica, que había quedado dormida respecto al tema de la modernización de los puertos, en la última década decide entrarle a esto a fondo. Y nosotros nos retrasamos respecto a la concesión del puerto. ¿Por qué? Yo diría que aquí hay temas complejos de diseño, desde el origen de la visión. Primero, este es un puerto que se ubicó en un lugar
si bien con aguas tranquilas, ¿verdad? Que es ideal para los contenedores, para el barco de contenedores, pero por el otro lado tiene el problema de que los niveles de asolvamiento son muy altos. Ese asolvamiento es el sedimento, ¿verdad?, que se va acumulando y que eso implica entonces dragar, y esto tiene costos muy grandes. El otro tema es que una cosa es la construcción de un puerto, el equipamiento de un puerto, y otra cosa es el trabajo propiamente dicho para la concesión de un puerto. Esto implica estudios de demanda, de tráfico, para ver si va a haber suficiente cantidad de contenedores producidos para que se justifique que una operadora internacional pueda invertir, dijéramos, en la concesión de un puerto y operarlo. Si no hay demanda, no hay concesión. Y el puerto de la Unión, para todos los efectos, tiene cero demanda. Entre otras cosas porque el puerto de Acajutla es donde concentra todas las actividades de exportaciones e importaciones del país, y la zona oriental de El Salvador es una zona que, sobre todo con los efectos de la guerra, produce y exporta muy poco. Entonces no se concesiona un puerto sin carga, no existe. Ese es un primer problema. Ahora, allí hay que ver qué vino primero, el huevo o la gallina, ¿verdad? Y quién es el que tiene que hacer ese trabajo. Por eso es que yo desde un principio, cuando se empezó a conceptualizar el proyecto del Puerto de la Unión, mi idea era de que se concesionara a un operador de puertos, que ya tenía una carpeta de clientes, que ya tenía estudios de tráfico, que ya tenía necesidades regionales, y ahí fue el FMLN y el PCN quienes se opusieron a la concesión. Es que fíjate, Alfredo, que este es un punto muy importante, porque si tú te acuerdas, el proyecto original era un proyecto de concesionar ambos puertos. Correcto. El puerto de Acajutla y el puerto de la Unión. Eso sí les interesaba a las operadoras porque ya había carga de contenedores en Acajutla. Pero el proyecto de concesión colapsó en el gobierno mismo, que habían contradicciones en la Asamblea Legislativa y en el mismo partido Arena. Entonces, la concesión fracasó, pero era otro tipo de concesión. El nuevo puerto a ser concesionado era nada más la Unión, sin contenedores, sin carga. Y eso implicaba desafíos mucho más complejos. Y ahí viste que lo primero que te tocaban las empresas contenedoras es: ¿nos van a dar la carga de la Unión? De Acajutla, ¿no? ¿O no? Bueno, nadie les va a dar la carga, este es un tema de mercado. Se la tiene que ganar. Se la tiene que ganar. Y eso implica entonces que hay que dragar para traer barcos más grandes, ¿verdad? Bajar el costo de los fletes, y por la vía del mercado y la competitividad, que ellos se ganen, dijéramos, esos contenedores. Este es un tema importante también porque ya con la concesión de Puerto Quetzal, que va a dragar a menos 14 ya para el 16, y va a traer barcos post-Panamax, si no competimos con Quetzal desde la Unión ya, ¿verdad?, trayendo barcos más grandes, se van a llevar todos los puertos de Acajutla, todos los contenedores de Acajutla. Por eso es que estos temas no se pueden ver viéndonos el ombliguito y jugando pis y gaña solo en términos de la frontera nacional. Tenés que tener toda la visión regional e internacional. Y entonces eso que planteabas es muy importante, en mi opinión, ¿verdad? Pero yo sé que estos son temas de discusión, y esto lo hablé mucho con los asesores japoneses. El puerto concesionado solo, la Unión, implicaba poder tener capacidad de, primero terminar de construirlo, luego equiparlo, y luego ver si tenías un contrato de administración con una empresa que te pudiera desarrollar el puerto por unos años, dijéramos un máximo de 5, hasta llevarlo a una cantidad de TEUs suficiente, que son los
Los TEU son los contenedores de 20 pies, ¿verdad? Unidades de 20 pies, para que entonces se haga atractiva la concesión. Porque si no tenés, si tu punto de partida es que las operadoras van a comenzar a perder desde el inicio porque no hay contenedores, entonces eso arriesga la concesión. Ahora, ahí hay un tema importante, y que solo cuando uno se mete a fondo y habla con los operadores, te das cuenta tú de las dificultades de concesionar un puerto si no hay carga. Y por eso decía, una cosa era el proyecto original de concesionar ambos puertos y otra cosa solo la unión. Y concesionar ambos puertos es un tema políticamente muy sensible. Y esto sería un factor, Alfredo, que también ha intervenido en el por qué tardó tanto la concesión. Pero comencemos con lo primero. Cuando se inauguró, entre comillas, el puerto en enero del 2009, pues faltaba terminar la infraestructura, muchos patios, bodegas, temas fundamentales. Faltaba equiparlo. ¿Y por qué no se hizo? No se hizo porque, por un lado, el puerto hubo sobrecostos, costos más grandes de lo que era el presupuesto, de lo que se presupuestó. Y ahí se fue mucho dinero que CEPA tuvo que poner. Y fíjate que ahí estamos entrando en otro punto, que es el concepto de cómo se hace la concesión. Mi opinión siempre fue de que se debió concesionar a un operador y que él equipara el puerto y que él le hiciera los acabados al puerto, porque nadie mejor que el operador conoce las necesidades, tiene acceso a tecnologías, tiene acceso a mercados, tiene acceso a estudios de proyección de mercados. Entonces eso, en mi opinión, no debió haber sido parte del accionar gubernamental. Es más, yo te diría, o sea que yo iría todavía más atrás. Yo te hubiera dicho de que mejor lo hubiera, bajo unas especificaciones que el Estado decide, consultando con los mejores técnicos del mundo, que el puerto lo hubiera hecho el sector privado. Ah, claro. Que lo hubieran hecho ellos, que ellos hubieran invertido, que ellos hubieran tomado el riesgo y que ellos lo hubieran operado, ¿verdad? Y sí, que el Estado no se hubiera metido en esto. Y esto, Alfredo, es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque el Estado está quebrado, fiscal, financieramente, o casi, no tenemos recursos y tenemos estas brechas de inversiones en logística, en infraestructura, en energía, que si esperamos que el Estado tenga recursos para venir a invertir, ya nos dejó la historia. Y fíjate, y peor aún, el Estado no estaba equipado técnicamente para esto. Mira, te voy a poner el ejemplo. El diseño de las carreteras de este país las hace el Ministerio de Obras Públicas. Pésimos diseños, muchas veces malintencionados, porque la jugada es diseñar una carretera mal para que vengan las órdenes de cambio. Y en las órdenes de cambio es donde está la utilidad, el negocio. Sí. Entonces, estas cosas conceptuales creo que son pecados de origen que estamos pagando y seguiremos pagando. Pero que tenemos que recoger las lecciones para todo lo que viene. Claro, y trabajar con lo que ya tenemos. Yo digo que nosotros necesitamos, poniéndonos conservadores, 150 mil millones de dólares de inversiones en los próximos 30 años. Entre carreteras, todo el tema de la transformación de la matriz energética, el impulso de la logística, sin hablar del cambio de alcantarillados, aguas negras, y cantidad de proyectos diversos, la ciudad, puerto, en la Unión, etcétera. No nos vayamos muy profundo, el ferrocarril, el aeropuerto. Bueno, entonces, todo esto suma cantidad de más de 100 mil millones de dólares. Entonces, si no transformamos la visión y creemos que esto se va a hacer con los recursos del Estado, nos dejó la historia y condenaríamos a este país al subdesarrollo y a la pobreza. Y si le dejamos la visión a los políticos, que no solo generalmente son corruptos,
sino que son ignorantes. Y perdóname que sea tan contundente, pero a mí me duele como salvadoreño que estemos pagando los pecados y los negocios de la clase política de este país. Y de ambos lados, porque aquí el ordeño de este país viene tanto de la falsa derecha como de la falsa izquierda. Y eso es lo trágico para nuestros hijos, Alberto. Bueno, lo que necesitamos, porque al final de cuentas los estados los conducen políticos que llegan a la presidencia, que llevan a los ministerios, que llegan a la Asamblea Legislativa, se trata de, necesitamos políticos con P grande y no con P pequeña, ¿verdad? Sí. Pero es decir, lo que tenemos es que ver cómo se valoriza la política, pero al mismo tiempo cómo se construye una tecnocracia del Estado con gente de primer nivel, ¿verdad? Eso toma tiempo y será tema para otro proyecto. Y el tema de la ignorancia, que es atrevida, como decía Mafalda, es un tema fundamental. Entonces, estos procesos no se pueden encarar con instituciones débiles. Y esto me lleva al tema de CEPA, ¿verdad? Una institución abandonada por décadas, una institución que no tenía los primeros 30 años fueron ascendentes de la vida de CEPA y los siguientes 30 descendentes con algunas excepciones. Y peor aún, Alberto, con tremendos conflictos de interés. Tenés a usuarios de los puertos y del aeropuertos en las juntas directivas de CEPA. Eso a cualquier persona que quiera a este país y que quiera el bien de El Salvador, eso es inaceptable, Alberto. Y vemos que eso lo venimos arrastrando desde gobiernos de izquierda hasta gobiernos de derecha. Pero ya me hicieron señales de que se nos acabó el tiempo de este segmento y no quiero interrumpirte. Así que hagamos un corte, por favor, no nos cambien. Alberto, por favor. Entonces, para poder precisamente encarar estos desafíos enormes de hacer la tarea que no se hizo en la posguerra, ¿no? En más de estos 22, 23 años de posguerra, no hicimos la tarea de transformar la matriz energética, de impulsar la logística, de impulsar la infraestructura como Dios manda. Y entonces, ahora con 2 décadas de retraso tenemos que hacerlo. Y eso no se puede hacer si no tenemos instituciones fuertes, capaces, donde el conocimiento y la inteligencia y la honradez sean las características principales. Mira, y con 2 décadas de retraso y el contexto regional que ya nos dejó. Así es. O sea, tú acabas de enumerar varios proyectos a nivel regional que hacen cada día más difícil el desarrollo de la Unión. Así es. Entonces, se trata de recuperar, en mi opinión, 2 décadas perdidas, adelantar el futuro, impulsar proyectos de calidad, pero en los menores tiempos posibles. Tenemos que tener conciencia del tiempo y de cómo la historia nos está dejando, ¿verdad? Y eso implica otra visión, otra visión. Entonces me quiero referir, esto implica, imagínate tú, han habido 12 presidentes de CEPA en 20 años y 9 en los últimos 10 años, ¿no? Cada quien llega a aprender y a inventarse el agua tibia, ¿no? Es una cosa impresionante, ¿verdad? Impresionante. Entonces, claro, todas estas cosas tienen consecuencias. Y si además tú no tienes una instancia del Estado especializada, más allá de CEPA, que es la institución logística por excelencia, porque no hay otras instituciones en Latinoamérica o casi en el mundo que te incorporen en una sola institución los puertos, los aeropuertos, el ferrocarril y las zonas extraportuarias, que es la tierra que tienen
los puertos y el aeropuerto, que tienen una potencialidad de inversiones, de infraestructura, de industrialización, etcétera, enorme, como lo hemos visto en el caso de Aeromán y de otras empresas. Entonces, esta empresa, esta institución, fue abandonada y después descapitalizada, ¿verdad? Y sin tener los recursos humanos para enfrentar una concesión con esta complejidad y estos desafíos, con los niveles, como yo decía. Y descapitalizada por el elefante blanco de la Unión, ¿verdad? Así es. Entonces, claro, todo esto es lo que, estas condiciones, ¿verdad?, de la temática del dragado sin que se hubieran hecho los estudios, del tema de la falta de carga sin que se hubieran hecho los estudios de las proyecciones de demanda y del modelo financiero, ¿verdad? Sin que estuviera equipado, todo eso lo tuvimos que enfrentar. Entonces, cuando el puerto se inauguró, entre comillas, lo que yo llamo la falsa inauguración, en enero del 2009 no estaba terminada ni la infraestructura, no estaba equipado, ¿verdad? Porque además se dedicaron a dragar y hasta dragaron más en un muelle que había por una recomendación de un fulano y de una institución, y entonces fueron otros 24 millones que se fueron, o sea que costó 59 millones de dólares, que en valor presente son 100 millones de dólares, ¿verdad? Sin tener un operador y sin tener un operador y sin tener ley de concesión. Es una barbaridad lo que se hizo. Entonces, eso en primer lugar. Entonces, cuando ya finalmente asume el gobierno del presidente Funes, se hizo un excelente trabajo, el señor López Suárez, de terminar la infraestructura, equiparlo parcialmente, porque no se compraron las grúas pórtico que eran necesarios, pero sí grúas de patrio y muchas otras cosas que yo enumero en el artículo, y además invitar reunir todos los requisitos necesarios, que son muchos a nivel nacional e internacional, para poder operar un puerto, y todo esto se hizo en un año, y además contrataron a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. Pero entonces, ya luego con la administración siguiente, y durante el año y medio siguiente, lo que se hizo fue básicamente poner a operar el puerto y llevarlo hasta 25.000 TEUs entre el año 2010 y lo que quedó el 2010 y el 2011, ¿verdad? Y elaborar la ley de concesión. Pero esa ley de concesión se hizo antes de los estudios de demanda, legales y de los niveles de asolvamiento y costos del dragado, y sin entrar en contacto verdaderamente con el mercado y las operadoras. Y entonces hubo que reformar la ley de nuevo, y como yo digo, en la primera mitad del gobierno del presidente Funes, en materia de prepararnos para la concesión se avanzó muy poco. Entonces le tocó a la tercera presidencia de CEPA de este gobierno, que yo pues fue la tuya, que fue la que yo asumí, ¿verdad?, que entrar prácticamente de cero junto con la Junta Directiva a impulsar los estudios. Ya estaba contratado el IFC y además un excelente asesor, que fue mejor que el primero, ver los resultados de estos estudios y hacer pues el homework, hacer el trabajo necesario. Y claro, esto es un tema donde está involucrada la Junta Directiva de CEPA, donde está involucrada la Autoridad Marítima Portuaria, la Gerencia de Concesiones, el IFC, tuvimos además consultores, asesores de CEPAL, de JICA de Japón, la institución de cooperación, es decir, son procesos complejos, ¿verdad? Hasta que finalmente se concluyó la base de licitación y el contrato ya para marzo prácticamente estaba aprobado desde el punto de vista de CEPA y luego del IFC, y luego se mandó a la Autoridad Marítima Portuaria, y ya unos meses después, ¿verdad?, ya con este gobierno se lanzó la licitación, se terminó de hacer los últimos pasos, la tarea, pero lo que quiero decir es que el país no sabía. Entonces, el país tenía muchas expectativas. Yo creo que todavía no sabe. Todavía no sabe. Y yo lo dije en el lanzamiento del proceso de precalificación de las empresas desde Casa Presidencial.
Yo informé, yo declaré, pero no es suficiente, ¿verdad? Con unas declaraciones. Habría que haberlo hecho más. Informar que el puerto, que se creó la expectativa, se creó la creencia, se alimentó esa creencia de que estaba listo el puerto para operarse y concesionarse, y no fue ese el caso. Finalmente se hizo, como yo digo, 25 años después, desde que surgió la primera idea de modernizar los puertos, 11 años después de que se inició su construcción y 7 años después de la falsa inauguración. Ahora lo que queda es que este proceso culmine a bien, ¿verdad? Y que la concesión sea exitosa como todos lo deseamos. Ahora, cuando yo te digo que el país o los gobernantes o quien esté involucrado todavía no sabe, es a donde yo quisiera ver hacia adelante, Alberto. O sea, y eso es lo importante de que el concesionario de la Unión sea un operador a nivel mundial. Porque si vemos el contexto, bueno, olvidémonos del canal de Nicaragua, olvidémonos de Panamá, olvidémonos de Guatemala, concentrémonos en Honduras. Honduras ha dado muestras de que no quiere tener nada que ver con la Unión. Me preocupa para los mismos hondureños, porque creo que es una locura, que crean que es factible hacerlo en Amapala, porque les va a salir carísimo, complicado, y entonces, para mí que este proceso, y cuando veo este proceso, es Puerto Cortés, la Unión, sacarlo del contexto gubernamental, a donde existen los celos, envidias y rencillas políticas pequeñas, que es lo que nos ha afectado a los países centroamericanos por siglos, y ponerlo en el contexto privado. Que el operador de la Unión, o sea, el mismo que sea el operador de Puerto Cortés, o por lo menos que los dos sean privados y que hablen el mismo idioma, porque yo siento que de otra manera este proyecto no se va a desentrampar. Qué bueno que estés tocando ese tema, que es el siguiente tema obligado. Yo estuve en una delegación de CEPA visitando al presidente hondureño, el anterior, precisamente con autorización, por supuesto, del presidente Funes, para hablar del tema del corredor logístico. Y él se mostró pues muy interesado y comenzaron las conversaciones. El corredor logístico es lo que permitiría facilitar todos los trámites aduanales y la burocracia, de tal manera que un puerto un barco y un contenedor que entra, dijéramos, en la Unión, ya ahí se... No, y la coordinación de la construcción de infraestructura. Así es, que es muy importante, desde la carretera, que solo le faltan 60 kilómetros, que ya fue concesionada en Honduras, hasta todas las actividades de toda la cadena logística. Eso, eso atraería inversiones. Entonces se impulsan zonas francas, zonas económicas especiales, se impulsan las plataformas industriales tecnológicas de producción y exportación, centros distribuidores, etcétera, y entonces sí habría carga, se desarrolla la carga, se industrializa en nuestros países y habría carga, dijéramos, mayor para ambos puertos. De eso estamos hablando cuando hablamos del corredor logístico entre Puerto Cortés y Puerto de la Unión Centroamericana. El puerto por excelencia del Caribe salvadoreño se llama Puerto Cortés, y el puerto de Honduras en el Pacífico se llama el Puerto de la Unión Centroamericana. Y así lo anuncié yo en una entrevista con el Heraldo hondureño, con esos términos, hablando de que el puerto de los hondureños en el Pacífico se llama Puerto de la Unión Centroamericana, y no hay, desde el punto de vista de carga comercial y financiero, espacio para dos puertos en el Golfo de Fonseca. No existe. Y si además vemos el tema de lo que implicaría construir un puerto en Amapala, los niveles de dragado que eso implica, etcétera,
No, y que tenés que hacer un puente súper largo para llevar a Amapala a tierra firme, porque Amapala no solo está rodeada de agua. Así es. Hay manglares y hay pantanos. Entonces, si a nosotros nos habrá costado al final el puerto de la Unión más de 200 millones, ¿verdad? A los hondureños les cuesta 800. Estamos hablando de 800 mil millones de dólares, ¿verdad? No, es una locura. Y además seguir dragando, porque los niveles de dragado que eso implicaría, si las aguas son bien pachitas, hasta 5 metros, serían muchísimo más de lo que costaría en El Salvador, y además no hay carga para esto. Entonces, este es un tema que el gobierno salvadoreño tendrá que asumir, y yo creo que los pasos que está dando el presidente Sánchez Serén con Daniel Ortega y con el presidente hondureño para impulsar esta zona de seguridad, de paz y de desarrollo, van en la línea correcta en este sentido. Pero el tema del corredor logístico es fundamental, como es fundamental el gran proyecto logístico del Salvador, que con sus polos de desarrollo, ¿verdad? Estamos hablando de la creación de la nueva economía del siglo XXI, porque la vieja tiene problemas. En el próximo segmento, Alberto, quiero que toquemos el tema Fomilenio 2, pero en el contexto regional. O sea, porque a mí me da temor que volvamos a repetir el Fomilenio 1. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Alberto, cuando yo te decía que yo le tengo temorcito al Fomilenio 2, porque a mí el Fomilenio 1, aunque fue un proyecto que fue ejecutado muy bien, creo que fue transparente, hasta cierto punto creo que fue eficiente, pero ¿para qué? O sea, el Fomilenio 1, o sea, la carretera transversal del norte, quedó preciosa, pero nadie la usa. Y no se ha traducido en un verdadero beneficio nacional, o sea, y ni siquiera regional, porque yo sinceramente no veo que los habitantes de la zona norte estén siendo verdaderamente beneficiados. Sería particularmente trágico, Alberto, que se repitiera eso con Fomilenio 2, porque yo sí veo potencial en el Fomilenio 2 si lo vemos en el contexto regional. Y lo vemos no solo en aquello de que el negocito privado, ¿verdad?, de que me le va a aumentar de valor a mi propiedad y entonces se vuelve garduña el por dónde va a pasar la carretera, qué carretera hacer, qué carretera no hacer. Esto creo que lo tenemos que ver a nivel nacional, Alberto. Correcto. O sea, y creo que tú sos de las personas que puede opinar con propiedad de lo que debiera ser el Fomilenio 2. Bueno, mira, Alfredo, primero, no se le puede dejar a estos proyectos la responsabilidad del desarrollo del área geográfica donde van a operar o van a incidir. Tiene que haber un plan de desarrollo de la zona norte, y mi impresión es, pero puedo equivocarme, que el plan como tal nunca existió. Y si existió, no lo conocimos o no se ejecutó. En el marco de una estrategia de desarrollo de la zona norte, conectado en el marco del desarrollo nacional, entonces un proyecto como el Fomilenio 1 podía haber dado resultados mayores. Yo creo que dio resultado, porque fortaleció la conectividad, porque estimuló precisamente el impulso de varios proyectos, infraestructura, formación de gente, etcétera, pero creo que hay un vacío también de información de cuáles fueron los logros, ¿verdad? Yo creo que hay logros importantes, pero que el país no los ha conocido suficientemente. Pero fíjate que es una conectividad que no se usa, Alberto.
Sí. O sea, ¿de qué te sirve establecer? Porque no ha estado del todo acompañado de una estrategia de desarrollo. Y es lo que yo no quiero que suceda con el Fomilenio 2. Y en el caso del Fomilenio 2, tuviste los esfuerzos que hizo la Secretaría Técnica, con Alex Segovia, debo decir, por descubrir y trabajar y sistematizar, yo diría, el descubrimiento casi de la zona costero-marina, donde están los principales activos de desarrollo del país, puertos, aeropuertos, las mejores tierras, los potenciales proyectos turísticos, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una visión de desarrollo, yo diría bastante aterrizada, que fue un legado del gobierno anterior y que lideró pues el secretario técnico, y en ese marco se decidió que el Fomilenio 2 precisamente tenía que ubicarse en esta zona. Debo de decir que los logros del Fomilenio 2 ya los tenemos. O sea, antes de que se firmara, para poder firmarse hubo una serie de, todo un proceso que se desarrolló. En primer lugar, hubieron los estudios vinculados a la Socio para el Crecimiento, que fueron estudios muy buenos, que identificó los dos obstáculos que limitan la inversión y el crecimiento de El Salvador, los temas de seguridad, y no solamente de seguridad ciudadana, pero también de seguridad jurídica, y el tema precisamente de la poca rentabilidad de los bienes transables, es decir, la poca rentabilidad de la inversión y la producción exportable en el país, que es el problema que tenemos, porque este es un país que ha basado los motores del crecimiento en la posguerra, fue el consumo y las importaciones, con una enorme brecha comercial, ¿verdad? Y que nos ha conducido, básicamente financiado por remesa, y que nos ha conducido a la situación que tenemos. Un modelo absolutamente agotado, o un esquema absolutamente agotado, donde se suponía que esto iba a ser un gran shopping mall y una plaza financiera, ¿verdad? Y que de eso íbamos a vivir y ya después vendrían los ríos de leche y miel, ¿verdad? Y no se hizo la tarea de estimular la base productiva y exportadora para insertarnos de manera competitiva a la región centroamericana y a los mercados mundiales. Y ese es el tema. Entonces, lo que quiero decir es que ahora, con el Fomilenio, ya hubo una serie de leyes que se impulsaron, reforma de ley, desde la ley de zona franca, de la firma electrónica, la ley de asocios públicos privados que se reformó finalmente, la de del lavado de dinero, todo lo que costó esto, ¿verdad? Entonces, todo eso son leyes que hacen mucho más atractiva la inversión que antes no existía, ¿verdad? Y en ese sentido creo yo que ya el proceso ha avanzado. Además, con una comunicación muy importante entre los funcionarios del Estado involucrados y prominentes empresarios, ¿verdad? Pero es que que han estado... Ahí es donde está la trampa. Esos prominentes empresarios a veces lo que buscan es su propio negocio. O sea, yo creo que el Fomilenio 2 se debe a agilizar y a eficientar el transporte de mercadería de El Salvador para hacer un verdadero corredor logístico. ¿Estamos de acuerdo? No se trata de beneficiar cierta zona para que alguien construya hoteles o alguien haga desarrollos. Creo que eso viene después. Sí, y te voy a poner ejemplos claros. La carretera más importante del país, después de la carretera, la CA1, tiene que atravesar el mercado de Lourdes, cuando se podría hacer un bypass entre Ateos y Armenia para conectar directamente con la desembocadura de la autopista de Nejapa y la CA1, primero. Segundo, cuando termina la carretera del litoral, ¿por qué no conectarla directamente con la carretera de la Unión en el lugar de pasar por... Solo con quitar esos dos cuellos de botella, bueno, tú agilizas la transversal del sur, pongámosle ese, bauticémoslo con ese nombre. Es que lo que estás hablando, Alfredo, es cómo reducimos los tiempos. Correcto. Y los costos de todo.
De todo, hasta del turismo. Sí, de todo. Entonces ahí está el tema y eso implica toda la cadena logística, toda la cadena de valor en sus diferentes etapas. Pero si tú conceptualizas, y es como veo yo que se está conceptualizando el Fomilenio 2, en hacer del Fomilenio 2 una garduña para proyectitos específicos, creo que vamos a perder dinero, vamos a perder tiempo y nos vamos a perder como país. Fíjate que yo tengo una valoración positiva. En principio, primero de los logros que ya logramos. Hoy estamos en mejores condiciones para firmar y para pasar a ejecutar el proyecto. Además no se hubiera firmado si no hubiera habido acuerdos sobre esto. Acuérdate que El Salvador está recibiendo, es el único país en el mundo que le están dando otro compacto, como se llama, ¿verdad? Que fue el único país de Centroamérica que visitó Obama para el Asocio para el Crecimiento. Y en ese marco es que se aprobó esto. Entonces, esta es una oportunidad pues importante. Vamos a ver, aquí hay varias cosas. Hay un componente de educación para las escuelas de tiempo pleno, hay un componente de infraestructura, donde vendría la carretera a 4 carriles desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca, y vendría... Pero mira, Alberto, bueno, pero mira, esa es una broma, bueno, pero espérate un momentito. Es una broma de mal gusto. Ya me voy a referir a eso. Y luego están los temas de clima de negocios, etcétera, que es importante. Y también están los proyectos específicos de infraestructura, de turismo, etcétera, ya en esa zona costero-marina. Entonces yo creo que esto combinado va a ser una oportunidad para efectivamente estimular la inversión nacional y extranjera en todos estos proyectos, que va a tener todo un efecto multiplicador. Vayamos entonces a la carretera. ¿Tenías alguna observación sobre eso? No, o sea, que la carretera es entre el aeropuerto y Zacatecoluca, es una broma de mal gusto. Primero porque ya casi que se hizo ese proyecto. O sea... Vamos a ver. Yo no deseo una carretera de 2 carriles, sino de 4 carriles, pero no hasta Zacatecoluca. Correcto. La quiero hasta la Unión, y de la Unión hasta la frontera. Correcto. Bueno, entonces, si ya tenés... Y lo mismo de la Achadura hasta conectar al Kilo 5. Estamos. Entonces, fíjate bien, pero bueno, vamos por parte. Si ya tenemos esa, que va a gastar los fondos, y ya se ha avanzado en los diseños, por cierto, se ha avanzado en todo el diseño de la carretera, una reflexión que he tenido es decir, bueno, ¿por qué no aprovechamos que vamos a tener ese financiamiento para pensar en impulsar la carretera hasta el puerto de la Unión? ¿Cómo? Con inversión privada. ¿Cómo? Concesionarla. Concesionarla. ¿Cómo? Con peaje. Correcto. Con peaje desde el aeropuerto hasta la Unión. Pero si ya tenés el financiamiento para la primera, bueno, ese es un tema que habría que ver con el MCC, con el gobierno de El Salvador, etcétera. Pero lo que te quiero, o vamos a esperar a que tengamos el dinero en unos 15 años o 20 para hacer la otra parte. Nos dejó la historia. Entonces, ¿por qué no aprovechamos este impulso para plantearnos cómo? Yo creo que sería absolutamente factible y rentable. Entonces el Fomilenio nos podría permitir no solamente la carretera hasta Zacatecoluca, sino hasta la Unión de una sola vez. Correcto. ¿Verdad? Y ahora, otro aspecto que me preocupa, esto de la educación a tiempo pleno. ¿De qué te sirve la educación a tiempo pleno si los estudiantes tienen que estudiar en campo abierto? Porque los techos de sus escuelas se les están cayendo. O sea, decime tú qué es lo que le hace eso en invierno al estudiantado. Entonces, se me hace a mí de que o es un proyecto político con intenciones políticas, o que están poniendo la carreta antes de los Bueno, me bueyes. imagino que será, no he estudiado el tema a fondo, pero me imagino que será en aquellas escuelas donde hay condiciones para hacerlo. Sí, pero que cada día son menos. ¿Verdad? Pero fíjate bien respecto al tema del Fomilenio. Está el tema de cómo se va a financiar la ampliación del aeropuerto internacional, Monseñor Romero, ¿verdad? Bueno, ¿ya está lista? Aeropuerto Internacional de Comalapa, por favor. Bueno, se llama Aeropuerto No, Internacional llamó, Monseñor Arnulfo. Así Arturo lo llamó Romero, Funes. Y la Asamblea lo decretó. Para mí Bueno, sigue siendo la Diego de Holguín
Y Comalapa. Mi respeto a Monseñor Romero y a que se llame así. Bueno. En todo caso, Alfredo, ya, fíjate bien, ya está el estudio del valor por dinero para ver precisamente el tema de estructurar el financiamiento para la ampliación del aeropuerto, ¿verdad? Ya está listo el estudio. Hay que ver si esa opción es la mejor, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, la ley ya está reformada, la ley es competitiva y ya está el estudio del valor por dinero y ahora se trata de buscar el financiamiento a la ampliación del aeropuerto que está absolutamente saturado. Va a haber 1.100.000 pasajeros ya para el final de este año y se necesita precisamente iniciar este proceso, conseguir el financiamiento y debe de iniciar la construcción propiamente dicha a mediados del año próximo, para que concluya en el 2018 a más tardar. Mira, aquí ojalá no se repita, y por lo que veo se está repitiendo el mismo error que se cometió en la Unión. Primero, que ojalá que el aeropuerto no se haga para una línea aérea. Segundo, mi opinión es que el aeropuerto se debe concesionar y que el concesionario sea un operador de clase mundial que esté interesado en generar tráfico. Correcto. Para El Salvador. Y generar tráfico en El Salvador no significa darle el aeropuerto a Avianca, claro. Significa traer más líneas aéreas, porque El Salvador creo que tiene las condiciones, y creo que ahora se está manejando el stopover que se llama, regional, puede generarse ese tipo de tráfico a nivel intercontinental. Creo que El Salvador tiene las condiciones. Fíjate interesante. Por cierto, el proyecto del stopover fue algo que Avianca impulsó mucho desde el inicio. Nosotros lo dejamos prácticamente listo con una última autorización de junta directiva y nos agrada pues que ya se echó a andar. A mí me gustaría que el stopover fuera de varias líneas aéreas. Bueno, pero comencemos con una, que es la vía. Comencemos con una. Bueno, y vamos a ver si... En este paisito al revés, a donde se le da premio a las personas que han afectado el turismo. Pero fíjate bien, esto es una buena oportunidad, tenemos que sacar provecho. El problema es que tenemos el hub de Avianca y no le sacamos provecho, entonces hay que sacarle provecho y el stopover para facilitar el tema del turismo es una manera de hacerlo. Segundo, qué importante es entonces, cuando hablamos de un asocio público-privado, eso implica que eso se concesiona, y entonces es el concesionario el que gana la licitación de la concesión a través de un asocio público-privado que pone el dinero, fíjate bien, para la ampliación y administra o gerencia el aeropuerto, que es lo que tú estabas diciendo. Pero hay otro punto también, Alberto. Cuando tú vas a concesionar y le vas a pedir al concesionario que financie la ampliación, déjalo que diseñe la ampliación, ¿verdad? Estamos. Porque tampoco vas a venir a pedirle a un operador como Frankfurt Airport a heredar un diseño que a saber quién lo ha hecho, con qué intenciones, y entonces por eso te digo yo, no repitamos en el aeropuerto los errores de la Unión. Sí, hay un diseño de 30% que se hace originalmente y luego se entra precisamente al proceso competitivo para ver quién sería quien ganaría la concesión. Entonces, esa es una alternativa de financiamiento que implicaría, como tú bien lo dices, ¿verdad?, quién va a administrar el aeropuerto. El aeropuerto es una empresa internacional, más allá que sea El Salvador, correcto, que compite a nivel internacional, correcto, y tenemos que jugar en las grandes ligas. Exactamente. Y ya tenemos un plan maestro que se concluyó por la empresa Kill Me Horn, una donación del gobierno de Estados Unidos, del USTDA, una empresa de primer mundo. Es un lindo diseño, está listo, se presentó en Casa Presidencial en diciembre y ahora se trata de echarlos a andar. Fíjate bien, ese es un proyecto de inversión que de aquí al año 32 costaría cerca de $500 millones y que las dos primeras etapas, dijéramos del 2015 al 2018,
y luego del 2019 al 2021. Son 2 etapas, la primera costaría 115 millones de dólares y la segunda 100 millones de dólares. ¿Y tú crees o sea que es buena idea que le metas a un concesionario un diseño in situ? Fíjate bien, ya existe un diseño, vamos a ver, un primer diseño hecho por una empresa que tiene muy presente los temas de mercado, Sí, ya se hicieron los estudios de no, mercado. pero que no es operadora. No, que no es operadora. No, es que aquí lo importante, y aquí te repito, ojalá no cometamos los mismos errores que la Unión. Necesitas que lo diseñe un operador. Es una combinación, ¿verdad? El Estado tiene también que tener presencia, ¿verdad?, en esto. Pero estoy de acuerdo, es decir, el sector privado, el que gane la concesión, tiene que participar en el diseño y sobre todo tiene mucho que ver esto sobre los temas comerciales. Correcto, sí, que es el propósito del aeropuerto. No es solamente el tráfico de pasajeros, ¿verdad? Y los aviones que parquean, aterrizan y despegan, sino que es el tema de todos los negocios del aeropuerto. Alrededor. El aeropuerto se debe convertir en un bellísimo shopping mall, ¿verdad? Sí. Y cada vez más los ingresos de los aeropuertos dependen... no solo en un shopping mall, Alberto. El aeropuerto se debe convertir en un hub de desarrollo. Así es. O sea, no solo es un hub de aviones, sino que un hub de desarrollo industrial, comercial, social. Creo que la visión hay que ponerla más allá que los intereses de una empresa, que los intereses de políticos ignorantes y corruptos, y ponerlo más allá que los intereses mezquinos de aquellos que quieren ordeñar una pieza de infraestructura más. Y se nos ha acabado el tiempo, Alberto, quedo en deuda contigo porque se nos han quedado muchos temas en el camino. Del de ellos es uno de mis temas favoritos, que es el ferrocarril regional, y hablar de lo que es el contexto regional del corredor vial que pasa por El Salvador. Lo bueno es que el proceso de la licitación, el lanzamiento de la licitación para la concesión del puerto está ya lanzada. Lo bueno es que el proyecto de rehabilitación y modernización del aeropuerto está prácticamente concluido, el plan maestro está concluido y es el momento de estructurar el financiamiento para la ampliación, y vamos entonces a hablar tal vez en la próxima de todo el tema logístico del ferrocarril y cómo eso es básico para atraer inversión, tecnología extranjera y construir esa base productiva e industrial exportadora que el país tanto necesita. Muchas gracias. No, gracias a ti, Alberto. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.